Bienvenidos amigos, mi nombre es Isaac Reyes. El día de hoy les traigo un corte clásico o taper fade. Bien, iniciamos con nuestra máquina clipper en ajuste totalmente cerrado, palanca cerrada que es un 0 y pues en medida de 0.8 milímetros. Comenzamos a delimitar nuestros blancos para que empecemos a iniciar nuestro desvanecido. Ahora vamos a eliminar esa línea que se ve entre el 0 cerrado con nuestra máquina clipper en ajuste totalmente abierto, que es 1.3 milímetros en la nomenclatura. Y podemos ver cómo ya se empieza a desvanecer esa línea, y pues seguimos con el siguiente paso, que es tomar nuestra máquina clipper en ajuste totalmente a la mitad y con nuestra pineta de nombre medio empezamos a conectar haciendo un poco de movimientos rectos para conectar el 0, y pues se puede ver ahí cómo ya se empieza a desvanecer. Ahora vamos a sacar nuestro impacto visual o colores grises con la máquina clipper en ajuste a la mitad de la palanca y con el wide clip de nombre 1.5, y empezamos a conectar y a sacar esos grises que nos faltan. Recuerden que los desvanecidos se componen por 3 colores, y es el blanco, gris y negro. Continuamos con la máquina clipper a ajuste a la mitad de la palanca y el wide clip del nombre 2.5, y empezamos a quitar esa pesadez que todavía se nota en el corte para que se vea un poquito más de gris. Ahora con nuestra patillera o trimmer, como le llamen, eliminamos todo el cabello o el exceso que haya quedado hasta abajo de la nuca del cliente para poder pasar después con nuestra máquina shaver a eliminar el exceso de cabello. Bien, ahora con nuestra máquina shaver primero pasamos en movimientos ascendentes y luego descendentes a favor y en contra del cabello para eliminar y que quede toda esa zona bien rasurada. Ahora con apoyo de nuestro peine wall o peine de niveles y unas tijeras microdentadas vamos a seguir puliendo esa parte en donde se ve mucho peso de cabello. Vamos a ir esculpiendo hasta que podamos ver que se nota el desvanecido y que conecte un poco más el color gris con la oscuridad del cabello del cliente. Continuamos puliendo el cabello hasta que observemos que se ha conectado los grises con los oscuros del cabello del cliente. Para darle presencia al corte vamos a delinear con nuestra patillera, nuestra trimmer, todos los contornos y el cerquillo del cliente. Vamos a retirar todo el exceso del cabello que hemos dejado con la trimmer, con nuestra navaja, para que quede todavía más detallado ese cerquillo y esos contornos. Recuerden que en un corte o en la barbería lo más importante o lo que siempre se da cuenta del cliente pues son los detalles. Es esa dedicación que le des para dejar lo más pulido un corte de cabello. Entonces pues en este caso vamos a tratar de dejar lo mejor que se pueda para que se vaya satisfecho nuestro cliente y con gusto de volver a regresar a nuestra barbería. Pasamos ahora a la parte superior de la cabeza del cliente y con apoyo de nuestras tijeras de filo dulce y un peine de niveles vamos a recortar toda la parte de arriba. Recuerden hacer pequeñas secciones aproximadamente de 1 centímetro. En este caso inicié con la parte frontal del cráneo y voy a ir cortando hacia atrás hasta llegar a la cúspide del cráneo del cliente. Esa consideración, o como ustedes quieran empezar, pueden empezar de la cúspide hacia el frontal o viceversa. Ahora voy a fijar el cabello del cliente con una pomada a base de agua, que es la que yo uso, y darle el efecto que yo quiero para este tipo de cabello o este corte. Previamente ya peinado a nuestro cliente, voy a pasar a colocar un poco de fibras capilares para darle más presencia a nuestro corte y vean cómo queda el resultado. Este es el resultado del acabado de nuestro corte del día de hoy. Es un taper fade bajito o clásico, como le quieran llamar. Está muy bien ejecutado, se ven bien los blancos, los grises y los oscuros, y pues espero que les guste mucho. Podemos observar cómo también podemos apoyarnos de productos auxiliares como las fibras capilares, que en este caso le sientan muy bien al cliente, y pues espero que les guste. No se les olvide suscribirse a mi canal, activar las notificaciones para los nuevos videos que voy a subir. Saludos.